¿Ok? Bien. En la última clase, ¿quién me recuerda los tópicos que estuvimos tratando? Los temas. Características de la información útil. Tengo el rol de investigación de mercado, los periodos del marketing. Problemas de marketing. Los problemas de marketing. Ok. Problema de marketing versus problema de Descripción de. ¿Cómo cuál? Investigación exploratoria. Ya. Ok. Hablamos, por ejemplo, de marketing estratégico y marketing táctico. Sí, Sí, claramente hablamos. ¿Ah? Uno era corte y el otro era Operativo de cortoplazo. Y cuando hablamos de operativo, o más bien de marketing mix, ¿qué necesidad de información uno podría encontrarse? Cuando estoy haciendo, por ejemplo, un marketing estratégico, ¿qué necesidad de información eventualmente o qué preguntas uno se podría formular a nivel más estratégico? Cosas que tienen que ver con los objetivos a largo plazo. ¿Como cuál, por ejemplo, Augusto? Javier, ¿cómo? Nuevas tendencias de consumo. Por ejemplo, nueva tendencia de consumo, necesidades. Nueva tecnología. Ok. ¿Cómo será mi posicionamiento? Segmentación de mercado. Segmentación de mercado. Habrá más segmentos donde uno se pueda. ¿Habrá más segmentos? Sí, mercado objetivo y posicionamiento de los beneficios. Y en nivel más táctico. Implementación y marketing. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hablar nos vamos a meter en metodología de investigación. Dejamos planteado, si no me equivoco, la clase pasada sobre investigación exploratoria, descriptiva y causal. ¿Vimos lo que era exploratoria o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que es investigación exploratoria? Es la investigación que busca conocer el mercado desconocido, incipientes o nuevas tendencias de las cuales no se tiene información previa o poca información. Ya. Se basa para aproximarse a un fenómeno en un estudio a través de fuentes primarias O o secundaria. secundarias. Y entonces, en ese sentido, cuando hacemos un estudio, una investigación exploratoria, ¿se basa en qué fuentes? Secundarias, sí, y primarias. Y cuando hablamos de fuentes primarias, ¿qué es lo que son? Cualitativa. Ok, y cuando hablamos de fuentes secundarias, Cuantitativa, ya, pero de fuentes confiables. ya, pero no necesariamente fuentes cuantitativas. Cuando hablamos cuando decimos fuentes secundarias, esto se tiene a la mente algo cuantitativo, ¿no es cierto? No te hagas. ¿Ya? Okay. Cuando hablamos de fuentes secundarias, no necesariamente nos referimos a investigación cuantitativa, sino que son datos que ya están procesados en el ambiente. ¿Ya? Ahora, no necesariamente un dato va a ser un número. ¿Ok? Porque supongamos que yo hago ustedes revisan sobre tendencias, ¿ya? Y para ello pueden hacer un análisis bibliográfico, revisar qué es lo que está saliendo, por ejemplo, en el periódico, y revisan los últimos 30 días, por ejemplo, del diario Financiero, del diario La Tercera o Le Mole, etc. Y sacan datos de lo que se habla o se comenta sobre el vestuario. Esa es información secundaria, información bibliográfica, ¿ya? No solamente un número, ¿ok? Ahora, uno se tiene que dirigir a fuentes válidas. Fuentes válidas. Les mostré Radatán de Guinea, ¿no? Sí. Lo vimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde uno puede hacer cálculo de esto. Esa es una fuente secundaria. ¿Sí? Y cuando hablamos de una fuente primaria,
inmediatamente nos vamos a lo cualitativo. ¿Ya? ¿Cómo? No hay. Ahí sí, Bien. Realizar un diseño de investigación depende de qué? De la pregunta. ¿De qué depende? El diseño de investigación. ¿De qué? Objetivos. Ok. De acuerdo a la naturaleza de los objetivos, vamos a plantear un diseño de investigación para responder los objetivos. ¿Bien? Hemos hablado en términos verbos. ¿Por qué el significado del verbo es importante para que me puede inducir en qué método, en qué diseño de investigación? Si yo quiero indagar sobre la motivación y el consumo, ¿qué diseño de investigación podría hacer? Indagar sobre la motivación y el consumo. Algo cualitativo, ¿no es cierto? Si yo planteo determinar las razones de consumo, Las razones. ¿ah? Las razones de consumo. Determinar las razones de consumo, o determinar las motivaciones de consumo, o determinar los motivos Sí. de consumo. Tiene que ser cualitativo. Si yo digo determinar, ¿qué diferencia hay entre, si mira, fíjense lo que estoy cambiando? Indagar en los motivos de consumo de la mayonesa. Determinar en los motivos de consumo de la mayonesa. Es algo más abierto, algo mucho más específico. Ok. Fíjese entonces, en función de lo que esto menciona, indagar es Abierto. más exploración. En cambio, determinar, más certeza. ¿Qué es? Entonces, ya ese mismo verbo me puede indicar si tengo un camino, una ruta más cualitativa o si tengo una ruta más cuantitativa. Porque para determinar, tengo que determinar de manera objetiva. Sí. Objetiva. ¿Ok? Esos son temas para que ustedes, cuando uno plantee los objetivos y va en relación con el diseño, tiene que también haber coherencias en cómo uno plantea los verbos en los objetivos para la investigación. ¿Ok? Bien, dicho esto, tenemos la investigación exploratoria, descriptiva y causal. Ustedes ya mencionaron a lo que se refiere a la investigación exploratoria. Investigación descriptiva. También la investigación descriptiva es cuantitativa. La investigación causal también es cuantitativa. La investigación descriptiva como causal son concluyentes. ¿Y por qué concluyentes? Porque son numéricas. Concluyen en algo objetivo. En cambio, una investigación exploratoria cualitativa es subjetiva, pero sí me aporta en la riqueza del contenido. Esa es una gran diferencia y potencia que tiene la investigación cualitativa. Está abierta a investigación. ¿Ah? Está abierta a investigación. A percepción, perdón. A percepción. A lo que uno entiende de lo que está. Uno quiere aproximarse, quiere tener una percepción sobre el fenómeno y ahí uno desarrolla una investigación cualitativa para entender, explorar, redondear este problema. ¿Ya? ¿Ok?
La investigación causal, ¿qué es lo que se me viene a la mente? Causa-efecto. Causa-efecto. ¿Ya? Cuantitativa, concluyente. La investigación causal busca relaciones relacionales. Esto depende de qué. Depende de estas variables. ¿Ya? Por tanto, ahí en el análisis, la investigación utiliza, por ejemplo, métodos multivariados para buscar relaciones entre las variables, métodos estadísticos multivariados. ¿Ya? Pero por otra parte, también una investigación causal son experimentos, o uno puede hacer experimentación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno puede contraer variables. Lo conversamos en la clase pasada, ¿no? ¿O no? Exploratoria. ¿Tú me permitirías? No me lo voy a tomar, te lo prometo. ¿Ya? Benedictino. Ya. ¿Qué es lo que en marketing, qué es lo que sería esto? Un producto. Vale. Este producto está compuesto de qué variables del marketing? Marca, empaque. ¿Ok? Vale. Ok. Y el contenido. Ya. Supongamos que yo quiero evaluar el contenido porque quiero conocer la aceptación que tiene el contenido de los consumidores. Dos preguntas. ¿Qué evaluarían del contenido? Sabor, aroma, textura. textura, Temperatura. No, eso. Variable. ¿Cuáles son las variables del producto? Sabor, textura, color, Cantidad. El formato. pero yo estoy hablando de lo que está dentro, el contenido. Y el La contenido, Cantidad no vale. yo quiero evaluar el contenido. La cantidad no. No vale, porque yo quiero evaluar el contenido, porque yo te puedo dar El empaque quiere del contenido. exactamente el formato del contenido. ¿Ya? Yo podría evaluar un contenido de 300 ml, de 5 ml, de 2 litros, de 5 litros, de 30 litros y no sé, un tremendo bidón de 50 litros. Ese es el contenido, el formato. Pero aquí estoy evaluando. No, ¿por qué la temperatura no? Porque cuando tú. O sea, sí, el pollo es una bebida. No, es que no depende del producto, depende de las circunstancias. Es lo que decía. Por ejemplo, imagínate que lamentablemente esa bebida no está refrigerada. ¿Ya? Pero tú tienes sed. Pero tomaría igual, ¿no? Agregar hielo. Bueno, le puedo agregar el hielo, pero si no tiene hielo, te lo tomas igual. ¿Ok? Pero hay otro que se la toma con. Entonces, ahora, si yo estoy haciendo un experimento, ¿qué variables puedo utilizar en el experimento para evaluar el contenido? Distintos ¿Qué? formatos. ¿Qué variables para evaluar el contenido? Yo quiero evaluar el contenido. Ahí puede ser la temperatura. Entonces, ahí utilizo la temperatura, pero no como una variable para evaluar, sino como una variable de control, para que todos los participantes en la muestra evalúen el contenido en igualdad de condiciones. Puede ser el color del sabor, la cantidad de azúcar, ¿Sí? la cantidad de calorías. No, cantidad de calorías. Porque hay uno asume que algo con mayor cantidad de calorías Pero- tiene un sabor distinto y algo con menor. Pero a gusto. ¿Eso es el contenido? Sí, el contenido. ¿Tú sabes las calorías del contenido? No es perceptible. Ok. Si yo te doy a tomar esto, yo te pregunto, ¿cómo percibes las calorías? Molla. Es una percepción como nivel de usuario. Molla. ¿No es cierto? Molla. No sé. Te lo aseguro. No sé. ¿Tiene sentido evaluar eso? No. Ahora, si yo hago un análisis químico, me voy al laboratorio, no con consumidores,
y analizo, a ver, ¿cuáles son los componentes que tienen? Y puedo ver el efecto calórico de los componentes. Es distinto. ¿Ok? Pero estamos haciendo una evaluación. ¿A quién? Usuario. Al usuario, al consumidor. Al consumidor. Entonces, ¿qué variables puedo evaluar de ese producto? El color. Y parto evaluando por... ¿Cuántos sentidos tienes tú, Cristóbal? Cristian. Los básicos y los complejos. Los mismos que los básicos. Sí. Son 5. Porque tú tienes la vista, la visión, un sentido, el olfato, el gusto, la visión y el tacto. Tenemos 5. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes la misma capacidad olfativa que la de gusto, que la de Héctor, la que ha gustado. No, por tanto tenemos receptores distintos, porque si todos tuviésemos la misma graduación, la verdad es que yo haría un estudio con una sola persona, pero como tenemos sensaciones, y por otra parte, tenemos experiencias distintas degustativas en nuestro paladar. ¿Por qué a los mexicanos les gusta más lo picante? Porque ahí también hay temas culturales de por medio, ¿no es cierto? Ya, ok. Dicho esto, esas percepciones sensoriales son interesantes de conocer para establecer si ese producto gusta al consumidor, le gusta al consumidor, ¿ya? Entonces uno va evaluando. Si yo quiero lanzar un producto nuevo, estoy haciendo prototipos. Nosotros hicimos el caso de Tica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo ya? Prototipos. Cuando uno quiere lanzar un producto al mercado, ¿qué es lo que hace antes de lanzarlo? Prototipos. Y evalúa los prototipos. Y si pasa los prototipos, si hay aceptación, eventualmente lo saco al mercado. ¿Ya? Pero con el consumidor. Y ahí estamos haciendo estudios de causalidad. ¿Por qué? Porque estamos controlando variables. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, al igual que en el proceso que nosotros veíamos las primeras clases sobre la etapa general de una investigación, toda investigación parte, vamos a enseñar, ¿ok? ¿Qué voy a obtener con una investigación exploratoria? Porque es importante saber qué vamos a obtener con una investigación exploratoria, descriptiva o causal. Por otra parte, saber cuál es el método de recolección de datos. Si yo hablo de una investigación exploratoria, ¿cuáles son los métodos de recolección de datos de una investigación exploratoria? Entrevistas, puede ser. Entrevistas, pero ¿qué es para ti una entrevista, Héctor? Cuando realizo preguntas que no sean tan específicas, pueden ser de un relato abierto. ¿Ya? ¿Cómo se ve un relato abierto? Que no sean preguntas cerradas, que la persona pueda explayarse y contar un poco más. ¿Ya? Ok. ¿Está de acuerdo con ¿no? lo que dice Héctor? ¿Sí? ¿Sí? Entrevista a un experto, a un usuario. Claro. Depende de lo que se busca. Depende de lo que se busque, ¿no es cierto? Depende de la necesidad de los objetivos. Uno establece cuál va a ser el diseño de la investigación y cómo va a ser el método de recolección que uno va a utilizar. ¿Ya? Vale. Generalmente, en una investigación cuantitativa, si tenemos que hacer 1000 encuestas, de 1000 encuestas, aplicamos una encuesta piloto. Una encuesta piloto para, uno, establecer si en el flujo del cuestionario hay algún error. Pero lo primero es entender si las preguntas se entienden, para la redundancia. Hay comprensión de las preguntas que se están formulando. ¿Ya? ¿Cuánto dura ese cuestionario? ¿Ya? ¿Cuál es la calidad quizás del estimador que uno está recogiendo? Sobre todo cuando estamos hablando de una investigación cuantitativa y uno construye un instrumento de medición, un cuestionario. Cuando yo hablo de un cuestionario,
y lo vamos a ver más adelante, un cuestionario, pero se los permito, puede ser estructurado o semi-estructurado. ¿Y qué significa que sea estructurado? Preguntas cerradas, en un orden lógico. ¿Y qué es semi-estructurado? Preguntas cerradas o preguntas abiertas, pero en un orden lógico. Y cuando hablamos de no estructurado, como decía Héctor, preguntas abiertas. Pero también hay una estructura lógica del planteamiento de los temas a investigar. Porque cuando se refiere a la estructura lógica, quiere decir que las preguntas van en un orden estratégico que tienen que ir avanzando en un tema. Que hay una coherencia. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un estudio para conocer el posicionamiento de las marcas. Y voy a poner como objetivos lo siguiente: determinar el conocimiento de las marcas a nivel espontáneo y ayudado. Determinar las marcas consumidas. Conocer la preferencia de marca. Me quedo con esos tres objetivos. Hablé de conocimiento de marca, hablé de consumo de marca y de preferencia de marca. ¿Con qué pregunta ustedes partirían? Conoce marcas de... Lo más general posible. No general, ¿no es cierto? Cuando tú me mencionas de lo general, estamos hablando y aplicando el método deductivo, de lo general a lo particular. No inductivo, que sería lo particular a lo general. Claro. ¿Qué marca ¿Okay? conoce? ¿Qué marcas conoce? Luego, ¿Cuáles consumen? ¿cuáles consumen? Y luego, ¿Cuál prefiere? ¿Cuál prefiere? Claro. Por tanto, ¿qué es lo que están construyendo de esta forma? Un funnel, Un pequeño. Eso le hace un embudo. un embudo. ¿No es cierto, Ítalo? Ya. Entonces, ahí tenemos un funnel, tenemos un embudo. Conoce, consumo, prefiere. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que uno consuma algo? Probarlo primero. No, un estímulo. Claro. Ya. Pasa por una decisión. Ok. Voy a hacer una recomendación. ¿Reflexionamos sobre lo que ustedes me están diciendo? ¿Qué es lo que tiene que pasar antes de consumir? Fíjense, me hablaron que... Tiene que haber una necesidad. No, tiene que ver... ¿Sí? O sea, se puede crear también. Bueno, Ah, también puede ser. Conocimiento. Un insight. Tengo que decidir. conocimiento. Independientemente de la magnitud del conocimiento. A ver, por supuesto hay un estímulo de por medio, ¿ya? Ya uno dice, yo voy a ir al supermercado a comprar pan, lo típico, lo típico, ¿ya? Y salgo con la bebida, salgo con el regalito para la noche, un chocolatito, o algo por si acá. ¿No es cierto? Por picoteo. Ya. Bueno, estímulos. ¿Ya? Sí, estímulos. Ese es un estímulo. ¿Eh? Entonces no muestre los estímulos, explícalo. Se tira la culpa, ¿Ya? Entonces lo primero que uno tiene que conocer y luego consumir. ¿Ok? Ese estímulo ya se puede traducir en conocimiento. Especificar el muestreo, vamos a ir hablando sobre muestreo y sobre el cálculo de muestra. ¿Ya? Profe, piloto. Ese piloto, ¿quién lo responde? ¿Lo que estás creando? No. Yo creé el cuestionario. ¿Ya? Y azar selecciono 3 personas o 4 personas para hacer ese cuestionario, para conocer las respuestas que yo me formulé y para entender si cuando yo le aplico las preguntas alguien me podría decir, no entiendo. Entonces, si alguien me dice que no se entiende, basta que uno me diga que no se entiende, es porque tengo un problema en la redacción de esa pregunta.
¿Ya? ¿Ok? Bueno, entonces una investigación exploratoria la podemos utilizar para reconocer incluso un problema de marketing, ¿ya? No un problema de investigación, un problema de marketing, ¿ya? Como también eventualmente poder definir quizás curso de acción, ¿ya? Y una investigación concluyente, recuerden que una investigación concluyente puede ser descriptiva o puede ser causal, para determinar, evaluar, definir curso de acción eventualmente, ¿ya? Eventualmente. ¿Cómo se llama lo que cae bajo descriptiva y causal? Concluyente. Concluyente, investigación concluyente, ¿ya? Entonces cuando hablemos de una investigación concluyente, estamos hablando de una investigación descriptiva o bien de una investigación causal. Y si estamos hablando de una investigación no concluyente, obviamente es exploratoria. Ahora, la pregunta es para no ser injustos con lo exploratorio, porque alguien podría decir, como no es concluyente, no la voy a pescar, no me va a servir. Pero sí, la investigación exploratoria es altamente utilizada y muy rica en cuanto a contenido. ¿Ok? Vamos a explicar por qué. ¿Ya? Yo dije que la investigación exploratoria, fuentes secundarias, fuentes primarias. Si son fuentes primarias, metodología cualitativa. La metodología cualitativa, en otras palabras, método de recolección de información. ¿Cuáles conocen? Ustedes las conocen, me lo han mencionado varias veces. Cuando hacemos una investigación cualitativa, ¿a través de qué método de recolección podemos utilizar? ¿Qué sería información directa, Camila? Ok, entrevista en profundidad. Vamos a hablar ahí, entrevista en profundidad. No entrevista en profundidad. Vamos a hablar de focus group. Vamos a hablar de etnografía, ¿ya? Y en eso nos vamos a abocar, estudiar esas metodologías, ¿ya? Y esas técnicas de recolección de información. Por supuesto que los objetivos de investigación exploratoria ayudan a explorar. Esto es como, no sé si ustedes veían Dora la Exploradora. ¿Qué hacía Dora la Exploradora? Quizás a algunos les gustaba, a otros no, ¿eh? Mi hija cuando era pequeñita veía Dora la Exploradora. ¿Ya? ¿Okay? Bien, tener una comprensión sobre el fenómeno, de lo que se está investigando, una aproximación, una comprensión, una aproximación. Supongamos que yo quisiera conocer sobre los sentimientos de los alumnos de Duoc. ¿Qué es lo que podría hacer? Adquirir un estudio cuantitativo para conocer los sentimientos. ¿Sabes por qué no? ¿Cristian? Porque no sé los sentimientos. Entonces no puedo construir un cuestionario si no sé los sentimientos. Entonces tengo que tener una metodología que me permita recoger estos sentimientos y posteriormente llevarlos a un cuestionario para poder medirlos cuantitativamente. Entonces los tengo que explorar. Alguien podría decir, oye René, pero tú puedes utilizar bibliografía. Quizá hay estudios en Duoc sobre esa temática. Revísalo, léelo. Probablemente sí, Si eso son es fuentes explorar. confiables, sí. Pero supongamos que no hay nada. Tengo que seguir a producir. ¿Y qué hago para producir? Ok, ¿y cómo? Entrevistar a los alumnos. Entrevisto a los alumnos. O al personal, o al Queremos conocer los sentimientos de los alumnos del grupo. Israel, tú me dices entrevistar a los alumnos. ¿Qué haríamos puntualmente para explorar en los sentimientos y las emociones de los alumnos? Una entrevista profunda. Ya, ok. Y
Augusto, vistamos esta entrevista profunda. ¿Dónde, cómo, cuándo? Yo creo que sería lo más sencillo, teniendo las herramientas que tiene Duo, que yo creo que lo que hace es ser como ofrece como premio, tirarlo a alumnos al azar y tener en asuntos estudiantiles, tener una bonita oficina, le doy un cafecito, no se va a comer, una conversación suave, la exposición de clase, para que se pueda sentir cómoda la persona, porque es una entrevista profunda y que conocer sentimientos, tiene que empezar a hacerlo sentir cómodo. No podéis meterlo en una cuestión chiquitita, amenazarlo. O sea, no puede haber un ambiente invasivo, no puede haber un ambiente hostil, no puede haber un ambiente intimidador, ¿no es cierto? Tiene que haber un ambiente acogedor, un ambiente que incluso el mismo estudiante diga, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo en mi casa. No, vamos al parque a conversar. No, vamos, mientras yo me voy en camino a la casa. O sea, buscar también esos espacios, esos contextos donde la persona se sienta afín. En cambio, si yo le invito a un lugar, no me estarán mirando. ¿Qué me querrá convencer? ¿Qué me quieren vender? Oye, hay personas que se empiezan a pasar rollos. Somos enrollados de la mente, ¿no? Obvio. Entonces tenemos que sacar un pitito de eso. La investigación cualitativa trabaja en ese ambiente. Entrevista en profundidad. Entrevista en profundidad. Pero también tenemos los focus group. ¿Qué son los focus group? Reuniones con un grupo de 7 o 8 personas que comparten y debaten ideas. Exactamente. Y esa idea las comparten y surgen naturalmente. Hay un moderador que es el que regula eso y va si se caldean los ánimos los va controlando entre comillas las sesiones. Perfecto. Perfecto, y va guiando. Eso es lo que acabo de decir Ítalo, es un focus group. ¿Ya? ¿Okay? Bueno, entonces hemos hablado, por ejemplo, investigación cualitativa, focus group, entrevista en profundidad, y también uno podría colocar técnicas proyectivas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando digo técnicas proyectivas, ¿qué es eso? Algo con el tiempo, puede ser. Algo con el tiempo. Yo dije que uno Posiciona al consumidor, a la persona, se me ocurre, la posiciona en un supuesto. ¿No? ¿Ya? Sí, en un supuesto. A ver. Yo creo que uno toma una cualidad y se la proyecta a un cierto grupo de personas y ve quién reacciona a esa proyección. Ya. Así como, cuando tú, creo que lo hacen mucho esto, hay conceptos muy bien chistosos en TikTok que se llama la manosfera, que son compadres que son como súper, como que odian a las minas, y tienen, sus entrevistas son como 3 preguntas y le hacen a todo el mundo la misma pregunta porque saben que van a contestar. No son preguntas como para engañar a la gente. Entonces, eso lo que están haciendo es como a un grupo de personas le proyectan esta imagen y ve que se devuelve. Realmente solamente publica lo que sea. En ese sentido voy a dejar el siguiente titular. El siguiente titular es una técnica proyectiva. Una técnica proyectiva es una manera indirecta para conocer y explorar algo que la persona directamente no lo puede manifestar. Con su reacción. A ver, No me queda claro, no sé. Para conocer. para conocer, ¿Cómo va a reaccionar una persona frente a lo que yo estoy cantando? no. No, porque no es algo. Tiene información sensible, algo que la persona está dispuesta a comunicar espontáneamente. Por ejemplo, el titular. A ver. Titular. ¿Ah? Si me escuchan. ¿Ya? La técnica proyectiva es una manera indirecta de conocer un aspecto, una emoción, una situación de que una persona de manera directa
o un individuo no lo puede manifestar. Por ejemplo, supongamos que, me voy a poner en un ejemplo burdo, ¿ya? Hablemos sobre los dolores de tu infancia, ¿ya? Quizá un tema tan directo que la persona no tiene ni el lenguaje ni la capacidad emocional para transmitir sus dolores de infancia. Entonces tengo que utilizar recursos indirectos para que afloren esas respuestas. Por ejemplo, uno de ellos podría ser la técnica del collage. Yo te podría pasar un set de fotografías. Represéntame en estas fotografías tus dolores de infancia. Tu dolor no me lo estás expresando. Entonces, a través de un método indirecto, yo estoy conociendo cuáles son tus dolores de infancia. Lo interpreta de una forma no verbal. No directa. Porque a veces no tenemos, ni siquiera tenemos lenguaje. Por ejemplo, a ver, y aquí uno tiene que ser bien cuidadoso en ese sentido, ¿eh? Porque hay posturas que incluso a veces uno no les quiere dar. Simplemente por posesión no les quiere dar. Pero si otras personas actúan, yo no estoy actuando, pero ellos sí están actuando. Entonces le estoy transfiriendo esa responsabilidad a los otros. Pero en el fondo es lo que yo decido. ¿Okay? Es un método también indirecto. De algo directo que no lo puedo expresar directamente. ¿Ya? A ver si vale interpretativo, como decía. Por supuesto que es interpretativo. Por eso requiere de un profesional, ¿ya?, que conozca la técnica y tenga la sensibilidad para interpretar. ¿Ok? No es que cualquiera salga diciendo que voy a aplicar una técnica proyectiva. ¿Ya? Sí, por supuesto, son técnicas, pero yo no las utilizo en la investigación. ¿Ya? Por ejemplo, incluso hasta una técnica proyectiva son metáforas. ¿Qué es lo que es una metáfora? ¿Qué es? Ustedes de repente me imagino que utilizan la palabra metáfora, ¿no? Sí. ¿Okay? ¿Y qué es la palabra metáfora? Si la utilizan, tienen que saber lo que es la metáfora, ¿no? Porque si no, ¿para qué la utilizan? Es una expresión irreal, claro, de una realidad que uno quiere manifestar. O mejor dicho, es una expresión desfigurada de la realidad. Cuando yo digo, más vale un pájaro volando, más vale un pájaro en la mano que 1000 volando. ¿Qué significa eso? Tiene un trasfondo, ¿no es cierto? Cuando alguien te dice, oye, caza, guerrero, cuchillo de palo, es una metáfora, pero ¿qué es lo que es eso? Como dijo el presidente, podrían Y aquí podríamos sacar una serie de metáforas populares que hablamos, que la utilizamos en nuestra cotidianidad. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Entrevistas con expertos se plantea como algo independiente, pero entrevistas con expertos también son entrevistas en profundidad. Pero ¿cuál es la diferencia en que yo entreviste a Juanito y que entreviste a un experto? Es que yo necesito entrevistar a esa persona sí o sí por el conocimiento que tiene. A ¿no? Es solamente para conocerlo. ¿Ya? ¿Y si el experto tiene un sesgo? También puede ser. Es parte del sesgo del experto. Es parte del sesgo del experto. Es que todas las personas tienen un sesgo. Es parte del sesgo de la persona. Claro, pero aparte de la palabra no Pero no vamos a entrevistar a una sola persona. Bueno, lo que pasa es que uno no entrevista a una sola persona. ¿Ya? Ahora,
tú, Javier, mencionas, o Héctor, la investigación cualitativa es subjetiva. ¿Qué entendemos por algo subjetivo? Algo que solo uno entiende, No ¿no? es objetivo. Esa es la antítesis, ¿no es cierto? Claro, que se O es el antónimo. Distintas posturas o visiones, ¿no? ¿Ya? Distintas opiniones respecto al mismo tema. ¿Pero qué es algo subjetivo? Es algo que no. A ver, Pero si yo te digo, oye, el cristiano es alto, ¿estoy dando una respuesta concreta o no? Pero no subjetiva porque realmente es algo. No por subjetiva, porque quiero comparar. Ok, ¿te das cuenta, no? Es algo Yo estoy dando una respuesta. personalizado. Yo estoy dando una respuesta concreta. Estoy dando una respuesta concreta. El tema es que es alto en relación a qué. A su subjetividad. Por eso, entonces es subjetivo. ¿Ya? Pero que es distinto que si yo mido, ¿ya? Y digo, Cristian es alto. ¿Cuál es la evidencia? Yo medí a todos y él es más alto. Tiene que ver con cómo uno comprueba. Esa es la objetividad. Claro, Esa es la objetividad. Entonces la investigación cualitativa, en ese sentido, es subjetiva, porque puede como no puede. Sí. ¿Ya? En cambio, la investigación cuantitativa es objetiva. Sin embargo, no es por esto que la investigación cualitativa, por el hecho de que intrínsecamente sea subjetiva, vamos a decir, yo no hago investigación subjetiva. Son complementarios. Porque la investigación cualitativa, su riqueza es la profundidad en el contenido. La profundidad en el contenido. Y ahí está intrínsecamente subjetividad. Su objetividad. ¿Ya? ¿Okay? Bueno, hablamos como encuesta piloto dentro de y encuesta datos secundarios. La investigación descriptiva. Generalmente la investigación descriptiva, ¿qué técnicas de recolección de información tenemos? Descriptivo, variable. ¿Qué técnicas de recolección? ¿Qué técnicas de recolección? Esto debería ser una encuesta. Pero la encuesta, ¿qué es lo que es la encuesta? El método. ¿Qué es lo que es el método? No, sí, es que decir encuesta. Eso no. Sí, no, No es encuesta. ¿Sabes que a todos le dicen encuesta? ¿No? ¿Ah? Hasta ¿cómo se llama? ¿Cuál le dicen encuesta? Hágale una encuesta, ¿no? Técnicas de recolección. Yo creo que no hemos estudiado. No estudió un maestro. No, tercer año. Anaís. Ya caí. Si me dice eso, yo llego hoy día a la casa y me pongo a estudiar marketing. ¿Eh? Bien. Lo que pasa es que Pero está bien encuesta, ¿o no? Salió hace rato, es que encuesta es el instrumento de medición, Ah, ok. no es la técnica de recolección de información. A ver, ¿de qué forma yo puedo recolectar datos? Preguntando. Ok, pero preguntando cómo, o en qué, o cuál es el canal para preguntar. De manera telefónica. Ah, entonces el método de recolección puede ser telefónico, Ok. Ya. puede ser Personal. face-to-face, Personal. presencial. Presencial de persona a persona. Lo que quiero meter en lo personal. Presencial. Presencial, ok. Y online. Online. ¿Ya? Fíjense que si ustedes se ponen a pensar, si yo hago una encuesta online, estoy haciendo un estudio sobre hábitos de consumo de mayonesas. A propósito, si yo hago un estudio de consumo, un estudio de hábitos de consumo de mayonesa, ¿qué pregunta uno podría hacer para conocer los hábitos de consumo? En su cabeza piensa que no come mayonesa. ¿Qué preguntas? A ver, ¿qué preguntas? Vamos a ver, ¿qué preguntas? ¿Cuánto consume mayonesa? Pero Cristian, hágamelo y formúleme la pregunta. Estoy diciendo, ¿qué preguntaría?
Primero se consume. Primero se consume mayonesa. No, pero ¿qué pregunta? Pero haz la pregunta. ¿Consume mayonesa? Hágame la pregunta. Hágame la pregunta. ¿Consume mayonesa? No. Gracias. Gracias. En su hogar, ¿alguien consume mayonesa? Ya, entonces, mira, es que eso ocurre, ya sabes que ocurre. Pasa otro, pasa sigue. Ya, replay. Ya, rebobinemos. Hágame de nuevo la pregunta. ¿En su casa alguien consume mayonesa? Sí. Ok. ¿Cada cuánto consume mayonesa en su casa? Yo, todos los días. El resto no lo sé. Es que. Sí, pues, esa es la respuesta. ¿Tiene una respuesta? Si le pregunto, por eso, ¿cada cuánto compran? Claro, Sería podría distinto. ser. ¿Cuál Sí, es el formato? Ya, pero yo voy a lo siguiente. Cuando ustedes forman, por ejemplo, de hábitos, claro, ¿quién consume? Con tela. ¿Cuándo consume? ¿Para qué consume? ¿Por qué consume? ¿Dónde consume? Ya, okay. Entonces tenemos distintas preguntas de las famosas preguntas aristotélicas que las hacemos todos los días. Si ustedes hacen muchas preguntas, pero yo creo que ustedes son investigadores, pero no se dan cuenta que son investigadores. Porque ¿para qué pregunto? Para saber, ¿no es cierto? No para hacer como chelos. A veces. A veces. ¿Para saber? Para que no mentira, a veces. ¿Ya? Bueno. Me dice la pizza. Entonces, Ítalo, volviendo al tema, hago un estudio de hábito online, telefónico, presencial. El cuestionario que podría redactar Rodrigo será distinto o igual. Distinto. ¿Por qué? Porque online, por lo menos hay que tratar de que sea lo más corto posible. Porque la gente tiende a ignorar los correos y cosas así. Entonces la idea es que primero sea más llamativo y sea corto, rápido, fácil de responder. Telefónico, uno puede dejar una pregunta un poco más abierta para que la persona pueda dar una respuesta más extensa. Y presencial es más sencillo poder hacer una cantidad de preguntas más extensa, incluso puede ir agregando en el momento según la respuesta de la persona. Okay. Vamos a hacer algún alcance. Héctor. Yo pienso distinto porque tenemos que pensar en la igualdad de la información para en el futuro tener que tabular esa información y procesarla. Así que debería ser exactamente igual, porque si no, incluso hacer menos o más preguntas podría tener un resultado negativo o positivo en la persona. A lo mejor quizá online debería haber un estímulo de por medio, ya que es tan volátil eso. Claro, pero yo estoy hablando de la formulación del cuestionario. Si la formulación del cuestionario tiene que ser, por ejemplo, el mismo, aplicándolo bajo una técnica de recolección de datos online, telefónica o presencial. No me estoy metiendo en el sentido todavía. No me estoy metiendo si abren, si hacen clic en el email o no. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Si a ti te llega una encuesta vía online, eres tú y la encuesta. Eres tú y las preguntas. No hay más interlocutores. Tú y las preguntas. Por tanto, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso de que las preguntas sean comprensibles y sean autoexplicativas. Porque no hay nadie más que... Exactamente. Telefónico, hay otra persona, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué me quiso decir? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. ¿A quién le pregunto en el canal online si no entiendo la pregunta? A nadie. Respondí mal. Y si es presencial, ahora, fíjense que yo en lo particular, haciendo el mismo cuestionario en lo online y en lo telefónico, en un estudio de satisfacción, en el telefónico,
el 60% de las personas estaba satisfecho. Pero aplicándolo de manera online, el 30%. ¿Qué te explica eso? Aunque a lo mejor no quieren hacer sentir mal al espectador. Entonces, bueno, es una hipótesis. Ese Javier siguió una hipótesis. Lo que sí podemos constatar frente a ese hecho, de que el hecho que yo esté solo con una encuesta, estoy siendo más riguroso, más ácido o más sincero, que también son hipótesis en red, en relación con. Por tanto, el método cambia la respuesta. Y eso tenemos que tener claridad, ¿ya? Y si es presencial, supongamos que si es presencial, que también tiene otro sesgo. Oiga, ¿a usted le gusta la mayonesa? Entonces, ¿qué significa? Que a veces ese estímulo también puede inducir una respuesta, ¿ya? Hoy en día, lo más limpio, uno podría decir, lo online, pero el online también tiene sus... Cada canal en definitiva tiene sus... Cada canal tiene sus temas. Exactamente. Sus ventajas o desventajas. Profe, pregunta, que ahí me queda la duda, pero entonces igual tengo que hacer que como que sigo peleando lo que dije. Creo que igual debería hacer la misma pregunta a pesar de que tenga más explicación o no, ¿no es cierto? No, sí, sin duda. Sin duda. Tú no puedes cambiar. Si yo quiero estoy haciendo un estudio, el mismo estudio, telefónico, online y presencial, las mismas preguntas. Lo que puede cambiar es la reformulación, no de la pregunta, sino que para que te entiendan, o la explicación o los elementos complementarios. Pero la pregunta, si tú cambias la pregunta, estás teniendo un estímulo distinto. Estás dando un estímulo distinto. Por tanto, si da un estímulo distinto, ¿qué es lo que tienes? Respuestas distintas. ¿Bien? ¿Okay? E inclusive, si yo tengo a veces una encuesta que es de online y quiero hacer una encuesta telefónica, que eso también puede ocurrir, y te dicen, hagamos el mix, puede tener un sesgo, porque la respuesta del individuo puede cambiar con el estímulo de quien haga la pregunta, el tono de voz. El tono de voz. Fíjense, hay cosas que uno podría decir, oye, pero esta persona está discriminando. No, pero son efectos psicológicos y estímulos que estamos lanzando. ¿Ya? ¿Okay? Hay tonos de voz que pueden ser más agradables, o hay tonos de voz que... Y eso va... Ahí, ¿no es cierto? Ya. Ok. Una investigación descriptiva puede tener un diseño longitudinal o transversal. Cuando hablamos de longitudinal es en el tiempo. Y si es en el tiempo puede ser de dos maneras. Con muestras que son independientes o una muestra que permanece en el tiempo. ¿Ya? Yo les mostré el estudio de Caden, ¿no es cierto? Ese estudio que les mostré de Caden son muestras independientes semanalmente. En cambio, el estudio del rating que hace el Cantar Media a través del sistema Primitive es una muestra que permanece en el tiempo y que se va renovando naturalmente en el tiempo. Porque a mí me interesa entender cómo los hábitos van evolucionando. ¿Okay? Entonces, en ese sentido hablamos de un diseño longitudinal. Pero cuando hablamos de un diseño transversal, es una foto en el tiempo. Es un corte transversal en el tiempo. En otras palabras, es una sola investigación. ¿Bien? ¿Okay? Bastián, ¿le queda claro o no? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este minuto? Sí, pero no entendería los dos tipos de investigación. Ya. Supongamos que yo quiero medir el conocimiento, por ejemplo, de marca.
y pregunto hoy, ¿qué marcas conocen? Hoy, eso sería un corte, algo Sí. transversal. Sí. ¿Ya? Si yo mañana hago la misma pregunta y el día siguiente hago la misma pregunta, y el tercero hago la misma pregunta, va a ser longitudinal. La diferencia es que esa pregunta te la puedo hacer todos los días. Entonces, te la hago todos los días a la misma persona. A longitudinal y cuando se repite la respuesta. No, sino que longitudinal puede ser de dos maneras. Una manera que la muestra permanece en el tiempo. La segunda es que esa muestra es múltiple, esa muestra va cambiando, es excluyente. ¿Ok? Pero igual uno va traqueando el indicador. Por eso cuando hablaba de la encuesta CADEM, por ejemplo, que era semanal, las muestras son independientes semanalmente. ¿Ya? ¿Ok? Profe, cuando este tipo de estudios se compran, ¿ya? Uno también compra la muestra o solo el resultado, o depende. Buena pregunta. Sí, porque, por ejemplo, si es que esto se visita cada año, yo para testear esto en el tiempo necesito todos los datos. Ya, pero mira, buena tu pregunta todavía. Hoy en día, por ejemplo, en Chile y también en otros países, existen empresas que hablamos de paneles. Paneles. ¿Y qué es lo que son los paneles? Y que justamente en la lámina anterior decía paneles, pero nadie me preguntó. ¿Ya? Un panel es la agrupación de personas que van a responder una encuesta. Entonces hay empresas que se dedican a recolectar personas, ¿ya? Y hacen preguntas básicas en términos de edad, de género, de lugar de residencia, de principales hobbies, con la finalidad de ir segmentando. Viene una empresa y dice a esta empresa que tiene el panel: oye, yo necesito este perfil, hombres, mujeres que sean consumidores de papas fritas en los últimos 30 días. Entonces esta empresa va, sí, tenemos. ¿Cuántos casos necesitas? 300. ¿Listo? Entonces ellos le disparan a 300 personas, o a 400 personas, o a 500 personas, o a 600 personas de ese perfil, y en definitiva, a mí, que yo solicité 300, me llega una base de datos de 300 respuestas de ese panel. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Comprando una marca. Que es distinto que yo tenga que salir a la calle a buscar puntos de interceptación, varios puntos de interceptación, no uno, varios puntos de interceptación. ¿Por qué varios puntos de interceptación? Para que la muestra geográficamente sea dispersa y, por otra parte, aumentar la representatividad de la muestra y que no solamente esté anclada en un punto geográfico. Entonces uno tiene que salir a producir, por ejemplo. Entonces ahí empiezan los métodos probabilísticos en ese ámbito, ¿ya? También en el muestreo del panel. Ahora, supongamos que un cliente tiene base de datos y tú le ofreciste 500 casos, ¿ya? ¿Vale? 500 casos, por tanto, tú eliges aleatoriamente de esa base de datos 500 casos, porque ya tienes tu marco muestral en ese sentido. Eso también ocurre, ¿ya? O lo otro es que que uno tenga que salir. Mira, antiguamente, cuando existían, te voy a decir algo que como ya parece de la época de los dinosaurios, ¿ya? Cuando existían las páginas blancas telefónicas. Mira, esta vez yo me quedo mirando con cara de ¿qué es lo que será las páginas blancas? No, sí, La página amarilla eran empresas como teléfonos personales. Sí, exactamente, sí. Entonces justo uno tomaba un teléfono, ya tomaba al azar y se llama. Y llamamos, porque ¿qué es lo que ocurre? Que en los años 90, la telefonía fija
creció. Prácticamente el 85% de los hogares tenía teléfono. Entonces teníamos no había problema de cobertura y de representatividad de la muestra. Pero luego, con el celular, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Hoy día, ¿qué porcentaje de hogares tiene teléfono fijo? ¿Quién tiene en su casa teléfono fijo? En la casa de mi mamá. En la casa de mi abuela. Porque ellos quedaron ahí, quedaron. Sí, claro, por Yo lo eso. voy a sacar ahora. Claro. Sí, pero ¿cómo? Entonces, ya no se hace teléfono fijo, ya no se muestrea, porque ya no existen las páginas blancas. No hay páginas de teléfonos celulares, porque inclusive la población de Chile, ¿cuánto es? ¿De cuántos celulares hay en el país? 25 millones, 26 millones de celulares. ¿Ya? Ok. Entonces, señores, tenemos la investigación causal. 33 millones. Dígame. El panel sería entonces puntualmente la compra de muestra. La compra de la muestra. Números telefónicos móviles. ¿Cuál sería la diferencia con 33. un grupo? O sea, tengo un grupo de personas y otro Lo que pasa es que un panel que puede reunir a 80.000 personas. En cambio, un focus group son 8 personas. ¿Cuál es otro panel? Los paneles, bueno, es que mira, voy a corregir lo que dije. Los paneles donde uno se le compró una muestra son paneles que pueden ser de 80.000 registros, 100.000 registros, 200.000 registros, porque hacen actividades para que la gente llegue. Oye, te acumula puntos por cada vez que responde a encuestas. Entonces, por ejemplo, hay una empresa española que se llama NetQuest, que las personas por responder una encuesta le regalan caracolas. Y tú acumulas caracolas. Y cuando tú llegas con las caracolas, te entregan un premio. ¿Okay? Pero eso para nosotros, caracolas, la verdad es que son puntos. ¿Ya? Es el punto cómo uno lo valoriza. Pero eso es marketing, es parte del marketing que hace. Hay paneles más pequeños. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Cantar, si ustedes revisan, la empresa Cantar hay 3 empresas Cantar. Una es Cantar Will Brown, Cantar Media no sé cuánto, y Cantar Panel. ¿Ya? Esa empresa Cantar Panel tiene una muestra, por ejemplo, de 1000 hogares. Y los encuestadores van a registrar las compras que hace ese hogar. O ese hogar acumulará las boletas y le pasará la boleta y uno escanea la boleta o registra la boleta y yo puedo saber qué producto, qué cantidad exactamente compró. Por tanto, de ahí puedo saber niveles de compra, cantidades compradas, frecuencia de compra, dónde compró, cuánto compró, y si sé cuánto compró, puedo calcular el share de mercado. Pero ¿cuál sería la diferencia principal? Así, breve. La cantidad. Pero hay los paneles que agrupan. Entonces hay paneles masivos, paneles reducidos. Bueno, y los paneles, por otra parte, como el caso del panel de Cantar Media, que es un panel también para conocer cómo esa muestra cambia su comportamiento en relación con el consumo televisivo. ¿No? Para ello, a cada hogar le pasan un aparatito que lo instalan en los televisores y cuando uno prende el televisor inmediatamente se sabe el rating hogar. Y además que te pasan un control remoto y el control remoto, cada número identifica a un individuo del hogar. Por tanto, conozco el perfil demográfico de esa persona. ¿Me van a entender, no? Entonces, los paneles agrupan. Entonces, paneles de mayor cantidad, mayor o menor cantidad, vale la redundancia, pero eso tiene afinidad, por un lado, empresas grandes
masivas para comprar una muestra, empresas más pequeñas para hacer un seguimiento, o paneles más chiquititos también para hacer un seguimiento y observar los comportamientos de ellos. Pero voy a terminar con lo causal y les prometo que los dejo libres. Eso es 30 minutos más. No, bien. Vamos a ver lo causal para la Biblia. Entonces, yo les pediría que a su vez vayan aprovechando el tiempo. Y la misión de hoy día era que me presentaran también. No. Lo tenemos grabado. Entonces el lunes me tienen que presentar los temas. ¿Qué tema? Los temas del grupo. Bueno, pero sí incluiría los grupos y también que vayan pensando en un tema de investigación. ¿Ya? Para que lo votemos y lo dejemos cerrado el lunes. ¿Ok? Bueno, buen fin de semana. Igualmente, Bien.